¿Quién eres tú? Nuevamente me encontraba en el cuartel de Poncio Pilato, pero en esta ocasión no me ofreció vino, ni tampoco me invitó a asiento en uno de sus elegantes sillones. Pilato iba ataviado con el uniforme completo, con las manos sobre las caderas forradas de cuero. Caminaba pavoneándose frente a mí, mirando, esperando. ¿Quién eres tú? Preguntó nuevamente. Mi nombre es Matías. Soy un historiador de... Mientes, gritó. Su puño derecho vino a estrellarse contra mi rostro, y su pesado anillo de oro me desgarró la carne justamente abajo de la nariz. Al caer hacia adelante, los soldados que estaban parados a cada lado se apartaron de mí. Fui incapaz de impedir la caída, ya que tenía ambas manos atadas a la espalda. Así que golpeé el piso con la cabeza. Aturdido permanecí allí tirado, hasta que la remachada bota de Pilato se deslizó bajo mi barbilla, echándome la cabeza hacia atrás. Levántate, impostor, bramó. Ya podía sentir el sabor de la sangre a medida que corría hasta mi boca. Finalmente me rodé y me las arreglé para deslizar los pies, apartándolos del cuerpo lo suficiente para ponerme de pie. Sentía que la cabeza me estallaba y mis manos estrechamente atadas ya empezaban a entumecerse por la falta de circulación. También estaba aterrorizado, pero eso Pilato jamás lo sabría. Maldiciendo en silencio mi estupidez por no haber seguido el consejo de José, afirmé los pies y esperé el siguiente ataque. Ahora Pilato se convertía en el anfitrión hipócrita. Bienvenido, Matías. Me imagino que no tenías planeado que volveríamos a encontrarnos tan pronto. Esta es una ciudad pequeña, señor, repliqué tan valerosamente como pude, a través de mis labios que empezaban a hincharse. Ciertamente lo es, dijo con una risa ahogada, sobre todo cuando se compara con Roma. Pero la gente de aquí es más cordial, ¿no lo crees tú así, señor? Volvió a lanzar su puño, esta vez en un golpe directo a mi plexo solar. Me encorvé en agonía, quedándome sin aliento, pero esta vez los guardias deslizaron expertamente sus manos por debajo de mis brazos, impidiendo que cayera de nuevo. Con la cabeza agachada observé cómo la sangre que escurría de mi boca salpicaba los mosaicos debajo de mis pies. Matías, rezongó el procurador, me has engañado. Te acepté aquí otorgándote mi confianza, siguiendo el consejo de José de Arimatea, y respondí a todas tus preguntas abierta y francamente, y ahora me entero de que ni eres un ciudadano de Roma, ni... Pero sí lo soy. Pilato se cruzó de brazos diciéndome burlonamente, muy bien, muéstrame tus papeles. No los tengo en mi poder en este momento. Entonces dime en dónde los guardas y enviaré a mis hombres en su busca, con el fin de que podamos verificar tu identidad. ¿En dónde están tus papeles? No tenía a dónde ir con esas evasivas, y sí me esforzaba en ganar tiempo, enviando a los soldados a la casa de José para que buscaran en mi habitación, en una empresa inútil. Solamente metería a José en más problemas de lo que con seguridad ya tenía por ayudarme y encubrirme. Suspiré. Los documentos se perdieron en el mar durante una tempestad. No es una historia muy convincente, dijo despectivamente Pilato, sobre todo para un supuesto historiador. ¿Y acaso no me aseguraste también que eres amigo de nuestro gobernador Lucio Vitelio? Hemos sido amigos durante largo tiempo. Su tercer puñetazo cayó de pronto sobre mi oído izquierdo. Embustero. Cuando finalmente miré hacia arriba, una vez que mi cabeza dejó de retumbar, otro oficial se había reunido con Pilato. También llevaba el atuendo completo, incluyendo la capa. Dime, Matías,
¿Quién es este oficial que está de pie a mi lado? Era joven, y su cabello negro estaba recortado muy cerca de la cabeza. Su nariz había sido rota cuando menos una vez, y su piel era tan morena como la de Pilato. Ojos café, boca arrogante, cicatrices ninguna. ¿Quién podría ser que Pilato creía que yo debería conocerlo, si es que no era un impostor? Alguien que venía de Roma o de Antioquía, alguien que tal vez venía de parte de Vitelio. En todas mis investigaciones sobre Vitelio, un hombre asociado con él me intrigó especialmente, quizá porque fue muy poco lo que encontré acerca de él. De acuerdo con el historiador judío Josefo, un consejo de samaritanos fue a ver a Vitelio para quejarse de que Pilato había asesinado a muchos de ellos cuando se congregaban para sus ceremonias religiosas en el monte Garizim. Aparentemente esa queja, después de otras muchas que recibió contra Pilato en el transcurso de los años, fue la gota final que derramó el vaso, porque Josefo escribió que Vitelio envió a un amigo suyo, llamado Marcelo, para destituir a Pilato de su cargo, enviando al procurador de regreso a Roma para rendir al emperador cuentas de sus fechorías. En mi libro incluso tenía planeado originalmente, antes de perder la fe en ese proyecto, convertir al histórico Marcelo en uno de los miembros de mi ficticia comisión investigadora, y al final lo hubiera hecho que enviara a Pilato de vuelta a Roma, no por su crimen contra los samaritanos, sino por sus acciones ilegales en contra de Jesús. Me encontraba realmente cara a cara con el hombre que hubiera sido el héroe de mi libro. ¿Él alguna vez lo hubiera terminado? Todo era tan extraño y tan irreal que empecé a reír a pesar de mi posición tan precaria. ¿Encuentras muy cómico a este hombre, Matías?, refunfuñó Pilato sorprendido. No, no dije. Por el contrario, es uno de los mejores soldados de Roma y un buen amigo de Vitelio. Su nombre es Marcelo. Pilato se dejó caer en su sillón como si le hubieran golpeado. Giró y se quedó mirando a Marcelo, quien movió la cabeza sorprendido. Decidí continuar mi juego, aun cuando tenía una mala mano. Después de todo, no tenía nada que perder. De acuerdo con Josefo, Marcelo llegó a destituir a Pilato a finales del año 36 después de Cristo, o a principios del 37. Y bien, estábamos a finales del año 36 después de Cristo. ¿Se encontraba Marcelo aquí para asumir el mando? Y lo que era todavía más importante, aún no enteraba a Pilato de la noticia. ¿Qué sucedería si los sacudía un poco a los dos? Pilato, empecé, pareces sorprendido por el hecho de que conozco a este hombre. No debes estarlo, y todavía puedo hacer algo más al compartir contigo un secreto de estado que afectará tu futuro mismo. Esperó mirándome con una mezcla de desconfianza y odio, lo que hizo muy poco en favor de mi confianza. Debo decirte, Poncio Pilato, que tus días de mando aquí han llegado a su término. ¿Acaso recientemente no diste muerte a muchos samaritanos a su llegada a la aldea de Tiratana antes de que pudiera subir al monte Garizim para asistir a sus servicios religiosos? Durante un momento se olvidó de que yo era su prisionero. Se encontraban reunidos en esa aldea, dijo con voz lastimosa, no para rendir culto a su Dios, sino para movilizar una fuerza militar contra Roma. Mi amigo Vitelio no está de acuerdo contigo, después de que lo visitó una delegación de samaritanos. Ha llegado a la conclusión de que tu conducta en ese asunto fue ni más ni menos el asesinato de hombres, mujeres y niños desarmados, y finalmente se ha cansado de tus métodos opresivos para tratar a la gente de aquí. Marcelo se encuentra en Jerusalén para destituirte de tu cargo de procurador.
ha venido a decirte que Vitelio ha ordenado tu regreso inmediato a Roma, en donde deberás rendir cuenta de tus acciones a Tiberio. Marcelo se encuentra aquí para asumir el mando, mientras el emperador elige un nuevo procurador. Era imposible medir cuál de los dos rostros registró mayor sorpresa. Tanto Pilato como Marcelo palidecieron tanto como se lo permitió su piel. Marcelo fue el primero en recobrar la suficiente serenidad para hablar. Puedo asegurarte, procurador, que el gobernador no tiene ningún conocimiento de la existencia de este hombre. Obviamente es un agente extranjero enviado aquí para causar problemas. Quizá un rato pasado en el poste del flagelo lo animará para que revele su verdadera identidad y sus fines. Por lo visto, Marcelo todavía no estaba preparado para destituir a Pilato de su mando. Quizá Vitelio solo le diera instrucciones para que iniciara una investigación a fondo acerca del incidente cerca del monte Garizim, antes de dar algún paso. De cualquier manera, mi treta no dio resultado. Logré dividir al enemigo, pero no el tiempo suficiente para poder reclamar alguna victoria. A pesar de la reacción evasiva del tribuno, el color empezó a volver al rostro de Pilato, y sus hombros se irguieron. Se dirigió a mí con los ojos entrecerrados, así que me preparé para el siguiente golpe. ¿Eres acaso simplemente otro creyente de ese rebelde muerto, Jesús que fue crucificado? Preguntó. ¿Es por ello que me hiciste tantas preguntas acerca de él? Nadie tenía que recordarme que me encontraba frente a la suprema autoridad del país. Si Poncio Pilato decidía que debían clavarme en una cruz, ese mismo día lo harían. No, solamente soy un historiador de Roma. De pronto recordé a Pedro y sus 3 negaciones en el patio del sumo sacerdote. El instinto de conservación es tan poderoso que puede convertirnos a casi todos en cobardes. ¿Está enterado José de Arimatea de tu verdadera identidad? José es un viejo amigo y conoce mi única identidad. Yo soy Matías. Pilato levantó el puño e instintivamente desvié la cabeza para evitar el golpe. No hubo ninguno. En vez de ello, sentí su mano deslizándose hacia el interior de mi túnica, hasta que tuve en sus manos mi pesado amuleto de oro. Pronto una sonrisa perversa floreció en su rostro, hasta convertirse en una mueca victoriosa, mientras Poncio Pilato daba vueltas al amuleto una y otra vez, e hizo a Marcelo una seña con la cabeza para que se adelantara. Mira el pez tribuno, es su signo, es el de los miserables cristianos. Ahora ya sabemos lo que es. Marcelo asintió. Él también parecía complacido y aliviado. Después de todos los problemas que te ha causado, Señor, recomendaría que lo azotaran hasta que muera. Algún día toda esa gente entenderá que Roma se propone mantener la paz aquí. No importa cuántos de ellos tengan que pagar con sus vidas. Pilato lanzó el amuleto una y otra vez al aire, contemplando pensativo el techo. Entonces volvió a colocarlo cuidadosamente en el interior de mi túnica, dándole una palmada a través de la tela. No, Marcelo, tengo un plan mejor para este hombre. Mañana es el sábado judío, y ese día, debido a que la ciudad está tranquila, cerramos las puertas de esta fortaleza y disfrutamos de algunos juegos en el patio allá abajo. Ya ha pasado mucho tiempo sin que mis hombres se diviertan con una competencia en el círculo de la muerte. Y Porcio, nuestro experto en esa contienda, apenas hoy se quejaba de que estaba perdiendo su habilidad por falta de adversarios suficientemente osados que lo desafíen. Mañana tendrá uno. Cuando Pilato con un ademán me despidió, fui conducido a través del campo de desfile hasta el ala este de la fortaleza.
donde fui arrojado en una celda con Santiago, a quien detuvieron junto conmigo. Después de echar un vistazo a mi rostro, me hizo recostar sobre el único colchón que había allí, mientras que apresuradamente desgarraba algunas tiras de su túnica, las mojó en agua en una pequeña jarra y me lavó el rostro y el cuello. Después tuve que relatarle todo lo que sucedió con Pilato. Luego empezó a pasar sus manos callosas sobre mi frente. Matías, ¿sabes lo que es el círculo de la muerte? Cuando me entrevisté con Pilato por primera vez, recuerdo vagamente que mencionó que era un juego que solamente practicaban sus soldados más valientes. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas haber visto dos postes de madera fijos en el suelo, probablemente a unos 30 pasos de distancia uno del otro? Sí, Pilato me los mostró, diciendo que Jesús fue flagelado en uno de ellos. Es cierto, en la contienda del círculo de la muerte, según lo que he oído decir, toman parte dos hombres, cada uno de ellos encadenado a uno de los postes por el tobillo. La cadena de cada uno de los gladiadores es suficientemente larga para permitirle moverse de un lado a otro del poste, una distancia no mayor de 6 pasos. Si así lo quiere, también puede moverse alrededor del poste en círculo. Eso es lo que le ha dado su nombre a ese juego. Ahora me encontraba erguido, apoyado sobre un codo. ¿Y después qué? A cada contendiente se le entregan 10 jabalinas que se colocan dentro de su propio círculo. A una señal, por lo general de Pilato, se les permite a ambos que tomen las jabalinas y empiecen a lanzarlas uno contra el otro. Por supuesto, ya que las cadenas les permiten cierta libertad de movimiento, pueden moverse de un lado a otro para tratar de escapar de los tiros de su adversario. Santiago, Dios lo bendiga, trataba de hacer que todo eso pareciera tan natural como un paseo por el campo. ¿Qué sucede? Pregunté, cuando uno ya ha retirado su dotación de 10 venablos. Hubo una larga pausa. Sí, si el contendiente aún sigue con vida, se le permite que recupere las lanzas arrojadas por su adversario y que hayan caído a su alcance, considerando el largo de la cadena. Sin embargo, por lo que he oído decir, los duelos muy rara vez llegan al lanzamiento de las 10 lanzas por ambos oponentes. ¿Por qué? Porque normalmente uno de los dos competidores siempre es el mismo hombre, un famoso legionario que tiene la reputación de haber dado muerte a más de 300 oponentes en ese juego. Desde que llegó aquí a Antonia hace 5 años, se dice que sus tiros con la jabalina son tan certeros que puede derribar a un gorrión a 50 pasos de distancia, y es tan fuerte que sus tiros han dado muerte a un caballo a esa misma distancia. ¿Por casualidad conoces el nombre de ese soldado? Sí, se llama Porcio. Más tarde tuvimos un visitante sorpresa, puesto que nuestra celda no era otra cosa que una habitación con una puerta de madera, cerrada por fuera. No lo oímos acercarse hasta que golpeó con los nudillos, pronunciando mi nombre en voz baja. Matías, Matías, ¿puedes escucharme? Sí, ¿quién eres? Cornelio, ¿recuerdas cuando hablábamos después de tu visita a Pilato? Jamás lo olvidaré, centurión. No puedo quedarme mucho tiempo, pero quería decirte que trataré de que tu captura llegue a oídos de José, tan pronto como sea posible. Gracias, pero mucho temo que José no pueda ayudarme ahora. Jamás debes perder la fe. Matías, reza, reza con Santiago. Créeme, Cornelio, así lo haré. Una cosa más. En tu contienda de mañana, si solamente arrojas una jabalina a la vez
y después descansas antes de lanzar la siguiente, no tendrás ninguna oportunidad contra Porcio. Lo que debes hacer es arrojar una después de la segunda y la tercera, con la mayor rapidez que puedas. De esa manera tendrás una oportunidad mayor de que mientras él esté tratando de evadir la primera, una de las otras pueda dar en el blanco. Y ten cuidado, porque él intentará la misma táctica contigo. Gracias, Cornelio. Dios sea contigo, Matías. Mantuve el oído pegado a la puerta, escuchando sus pasos que se alejaban por el corredor. Matías, preguntó Santiago poco después, ¿tienes alguna experiencia en el lanzamiento de la jabalina? Entiendo que la mayoría de los jóvenes romanos las usan casi como juguetes. Jamás he lanzado una jabalina en toda mi vida, admití, empezando gradualmente a darme cuenta de que mañana por la mañana iba a morir y que ni Kire, ni mis hijos, ni nadie se enteraría jamás de lo que me había sucedido. Entonces recordé de pronto el motivo por el cual me encontraba en tal situación apurada. Siento haberte mezclado en todo esto, Santiago. No fue sino egoísmo de mi parte. José me advirtió del peligro que corría, pero simplemente tenía que hablar contigo otra vez. Me acercó a él, pasándome la mano por la parte posterior de la cabeza para consolarme. No te preocupes por mí, Matías. Ya he estado aquí antes. En un día o dos, Pilato me hará probar otra vez su látigo, y después me pondrá en libertad, siempre con la amenaza de que algún día me colgará de un árbol, como hizo con mi hermano. Ahora, ¿qué era lo que ibas a preguntarme en el mercado? Creo que con toda esa confusión, ambos olvidamos que tu visita tenía un propósito. Nos sentamos uno al lado del otro sobre el maloliente colchón. Luché por apartar de mi mente a Porcio y su deporte favorito. A pesar de los testimonios que escuché de los demás, incluyendo el de Chovy, tenía que comprender con toda claridad qué fue lo que cambió a este hombre, en particular de un incrédulo mientras Jesús vivió a uno de sus más fervientes devotos después de la crucifixión. Así que lo puse a prueba. Santiago, ¿en dónde han ocultado el cuerpo de Jesús? Matías, ¿por qué me haces una pregunta así? Si has terminado tu investigación y has llevado a cabo a fondo, ya habrás llegado a la conclusión de que nadie pudo haber retirado el cuerpo de Jesús de la tumba de José. Para mí, una investigación de esa naturaleza jamás fue necesaria, aun cuando antes de su muerte mis dudas eran todavía mayores que las tuyas. Ya habrás llegado a la conclusión de que nadie pudo haber retirado el cuerpo de Jesús de la tumba de José. Para mí, una investigación de esa naturaleza jamás fue necesaria, aun cuando antes de su muerte mis dudas eran todavía mayores que las tuyas. ¿Estás tratando de decirme que para ti fue suficiente la fe, una fe ciega? Pregunté. Yo jamás me conformaría con eso. Santiago cambió de posición para poder mirarme directamente a los ojos. No, la fe sola tampoco me habría bastado a mí jamás. El hecho de dejar atrás en Nazaret una vida cómoda y pacífica y una familia amante, como lo hice yo, a cambio de malos tratos, humillaciones, provocaciones, un suelo duro, migajas de pan, y sí, aún celdas en las prisiones, requiere algo más que la fe. Recuerda, Jesús era mi hermano, juntos jugábamos, corríamos y luchábamos, trabajando y creciendo a la sombra uno del otro. Durante muchos años dormimos en el mismo lecho,
Por supuesto, él dijo la verdad cuando manifestó que es muy difícil, si no imposible, que un profeta encuentre reconocimiento en su propia casa. Estoy seguro de que aún las ordenanzas de Pilato se ríen a sus espaldas cuando bañan el poderoso gobernante. La familiaridad engendra muchas cosas, pero rara vez el respeto y jamás la adulación. No, Matías, la fe sola jamás me hubiera convertido en lo que ahora soy. Todo mi peligro inminente quedó olvidado de momento. En ese instante, en lo que se refería a mi mente y a mi corazón, muy bien hubiésemos podido estar discutiendo en el patio atestado de gente del templo, o en medio del verdor de Getsemaní, o inclusive en la pequeña tienda en el mercado, en vez de encontrarnos en un calabozo provisional de la fortaleza de Antonia. Si no fue la fe, Santiago, ¿qué fue entonces? Vaciló. Si llegas a sobrevivir a la contienda de mañana, te propones incluir en tus escritos lo que voy a decirte. Sí, por supuesto. Movió la cabeza en un ademán compasivo, diciendo, si lo haces, se burlarán de ti y te despreciarán. Ya se han burlado de mí y me han despreciado otras veces. Muy bien. Debido a la enfermedad de mi hijo menor, nuestra familia no pudo venir a Jerusalén para celebrar esa Pascua. Cuando Jesús fue crucificado, no nos enteramos de lo sucedido, sino hasta que Reún, nuestro vecino, regresó de la ciudad con la terrible noticia. También nos dijo que por toda la ciudad empezaba a extenderse el rumor con la rapidez con que corren todos los rumores, de que la tumba de Jesús se encontró vacía al tercer día, después de su crucifixión, y que algunos decían que su cuerpo fue robado por sus discípulos. ¿Cómo te sentiste al enterarte de la crucifixión? Me sentí invadido por un remordimiento tan poderoso que enfermé. Estuve llorando durante muchas horas con lágrimas de culpa y vergüenza y de odio hacia mí mismo por la forma en que traté a Jesús durante su último año de vida, cuando él intentaba tan arduamente de convencernos a todos de que el reino de Dios estaba a nuestro alcance. Ni siquiera podía comer, todo lo que pasaba por mi boca tenía un sabor a sal. La estridencia de las trompetas del templo vecino interrumpió a Santiago, quien se tapó los oídos con las manos para ahogar el ruido. ¿Qué hiciste después? Le pregunté tan pronto como se calmó el sonido de las notas metálicas. Se aclaró la garganta y continuó. Traté de encontrar alivio en el trabajo, pero todo fue en vano. Aún el más pequeño de los martillos resbalaba de mis dedos temblorosos. La primera noche después que escuchamos la noticia, dormí en el suelo del taller, no queriendo infligir mi pena a mi esposa, ya que estaba bastante preocupada prestando sus cuidados a nuestro hijo y llevando duelo por su hermano político. El día siguiente no fue mejor. Traté de comer, pero todo era inútil. Esa noche volví a dormir en el taller, hasta que me despertó una voz que me llamaba por mi nombre. Yo conocía esa voz. ¿Acaso estaba soñando? Me llamó nuevamente. Para entonces ya me sentía invadido por el temor. Me levanté tropezando en la oscuridad hasta que encontré una pequeña lámpara de aceite y la encendí. Jesús se encontraba parado en el interior del taller, justamente en la puerta. Mi hermano. No llevaba nada, excepto una camisa larga de una blancura inmaculada, y cuando alzó las manos para calmar mi terror, pude ver las terribles heridas que tenía en ambas manos. Lentamente avanzó hacia mí, y también vi las heridas de sus pies.
Entonces se detuvo antes que yo pudiera llegarme hasta él y abrazarlo, y dijo: trae una mesa y pan. ¿Qué hiciste? Corrí hacia la casa en busca de una hogaza de pan. Cuando volví, todavía se encontraba parado en el mismo sitio. Retiré una pequeña mesa de trabajo de un rincón y la llevé hasta el centro de la habitación, y sobre ella coloqué el pan. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Después lo partió en dos y me lo entregó diciendo: hermano, come tu pan, ya que el Hijo del Hombre se ha levantado de entre los que están dormidos. Antes de tomar el primer bocado, me levanté de la mesa y me dirigí a un armario cercano, en donde siempre guardaba una botella de vino. Cuando me di vuelta, había desaparecido. Solamente quedaban los 2 trozos de pan como prueba de que estuvo conmigo. Pero eso era suficiente, porque sabía que había visto y hablado con Jesús, de quien decían que estaba muerto. De manera que ya lo ves, Matías, no necesito otra prueba de que su cuerpo no fue robado, ni tampoco me encuentro en el templo, cada día exponiéndome al ridículo y a la persecución basándome solo en la fe. Jesús me ofreció todas las pruebas que yo necesitaba. Mira, mira. Metió la mano en el delantal de carpintero que llevaba cuando fuimos aprehendidos, y de él sacó 2 objetos envueltos en una tela suave, colocando ambos sobre mis rodillas. Ábrelos, ordenó. Desenvolví las 2 telas. En mis manos tenía 2 trozos ennegrecidos y duros como una piedra, de lo que en otro tiempo fueron las mitades de una pequeña hogaza de pan, reliquias inapreciables que eran testigos de una fuente bíblica que siempre me desconcertó y desafió. Existen algunos relatos dispersos de un antiguo evangelio, supuestamente escrito en arameo, quizá antes de que ninguno de los demás, llamado el Evangelio de los Hebreos, del cual solamente se han preservado unos cuantos fragmentos. Yo leí uno de ellos tantas veces en mis primeros años de luchar con Mission Cristo que lo había memorizado. Y entonces el Señor, cuando le hubo entregado la tela de lino al servidor del sacerdote, se dirigió a ver a Santiago y se le apareció, ya que Santiago había jurado que no comería pan desde la hora en la cual bebió de la copa del Señor, hasta que nuevamente lo viera levantándose de entre los que duermen. Un servidor del sacerdote que recibió una tela de mano de Jesús, Chobi, tal y como me lo dijo él mismo, apenas ayer. Traté de recordar el final de ese fragmento del Evangelio. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a Santiago el justo, dijo: hermano mío, come tu pan, porque el Hijo del Hombre se ha levantado entre los que duermen. Sin saber cómo llegué hasta allí, me encontré de rodillas, no en el colchón, sino sobre el suelo de piedra. Santiago, sollocé, no he rezado desde que era pequeño. ¿Me ayudarás con las palabras? Tú, me preguntó consternado, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Qué clase de plegaria es esa, la que rezabas durante tu niñez, cuyas palabras no puedes recordar? La oración del Señor, respondí, y al momento me di cuenta de mi error. De acuerdo con el calendario de la vida de Santiago, la oración del Señor, enseñada por Jesús a sus apóstoles, apenas tenía 7 años de existencia, poco más o menos, de manera que no era posible que yo hubiera conocido sus palabras cuando era un niño pequeño. ¿Quién eres tú, Matías?, susurró quedamente. Introduje la mano al interior de mi túnica y sostuve el amuleto a fin de que pudiera ver el pez y la inscripción y el ancla de la esperanza.
No soy nadie importante, Santiago, simplemente un seguidor, igual que todos los demás. Unió sus manos inclinando la cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo repetí después de él, Padre nuestro que estás en los cielos.